Bienvenidos al canal de Manuela Zárate. Hoy vamos a hablar del decálogo del niño lector y vamos a hablar del punto uno, que es el derecho a que un adulto le lea en voz alta o le lea a su lado. Bueno, este es quizás uno de los puntos más importantes, no que los otros no lo sean, pero este es muy importante porque rescata algo que está muy vivo dentro de las tradiciones familiares y que juega un papel muy importante y es la oralidad. Y a veces una de las cosas que nos preocupa con el uso de la tecnología es que vayamos a perder la oralidad. Y entre las cosas que, vamos a decir, que componen la oralidad están las historias familiares, los cuentos inventados por los padres. Yo recuerdo que mi papá de chiquito nos inventaba unos cuentos de una familia de indígenas que vivían al sur de Venezuela y entonces esa familia se parecía mucho a la nuestra y entonces era una manera de nosotros relacionarnos no solo con nuestros padres, sino también con nuestro país, con nuestro entorno. Mi papá inventaba los cuentos donde íbamos a conocer sobre todo la parte del estado Bolívar y entonces el Salto Ángel y la Gran Sabana y después íbamos al llano y así. Entonces, eh, lo que quiero decir con esto es que quizás no todo el mundo tiene ese sentido de la imaginación, pero todos tenemos alguna historia familiar o regional o mito o leyenda que contar. Hasta historias de nuestra propia vida y nuestra propia biografía le interesan muchísimo a nuestros hijos. Y eso forma parte de leer en voz alta, porque son derivados de la lectura. Todo lo que sea una historia está relacionado de una forma u otra con la lectura y ayuda a estimular el acto lector. Además, le demuestra a nuestros hijos que las historias están vivas, que la lectura es creación, que es dinámica y eso estimula muchísimo. Una de las preocupaciones más grandes que he encontrado en los padres y en maestros también es, bueno, que algunos sienten que no tienen la destreza para hacer las voces o incluso a la hora de narrar. Quizás algunos sienten bueno, que su lectura en voz alta definitivamente no se asemeja a la que oyen en su cabeza y que tienen miedo de que el niño se va a aburrir o se va a cansar o los va a corregir. Eso siempre va a pasar, por cierto, el niño siempre en algún momento va a querer corregir al padre y eso lo que hace es más bien estimular la creación y no debe inhibirnos, sino todo lo contrario. Eh, lo que a mí me, lo que creo que es importante en este punto es eh, convencerlos de que no se trata de un adulto que esté en superioridad al niño, sino que esté al lado de él. Y de que para el niño lo importante es la voz de su papá y su mamá, es esa compañía y esa cercanía, no la destreza que tenga. Ningún actor, ningún cuentacuentos ni narrador va a superar jamás la voz de un padre o de una madre o de un maestro y de alguien a quien el niño admira y quiere. Lo importante es esa confianza. Así que bueno, un tip es también pensar en esta actividad no como algo que queremos hacer para promover lectura, sino como una actividad de acercamiento y de amor. No debe ser una obligación. Si un día no tenemos tiempo para leer, no importa. Lo más importante es la naturalidad en este caso. Si un día estamos cansados, si un día tenemos un compromiso, si el niño está enfermo o el adulto está enfermo, por ejemplo, y no desea leer ese día, debemos darnos permiso también para cerrar el libro y hacer otra cosa, porque si lo forzamos, vamos a crear el efecto contrario. Nunca debe ser una obligación. Es importante, otro tip, tratar de establecer una rutina. La más clásica y que tiene algunas ventajas que se han demostrado a través de estudios psicológicos por todo el mundo, es la de hacerlo antes de dormir. Bueno, entre otras cosas porque calma al niño, si el niño ha estado viendo televisión antes de dormir, hay estudios que dicen que alejarlo de la pantalla antes de conciliar el sueño ayuda a una mejor calidad de sueño, eso está bien, pero si esa rutina no nos funciona familiarmente por distintas razones, está bien que busquemos otro espacio. Y otro tip es de vez en cuando salir de la rutina.
Una cosa que a mí me gusta hacer de vez en cuando es agarrar, sobre todo ya a mi hija mayor, que tiene 5 años, y llevarla, por ejemplo, para un café. Nos vamos, nos tomamos un café, yo le compro a ella una limonada y nos sentamos a leer un libro. Se puede hacer en un parque, en un paseo, se puede incluso invitar a otros niños a participar. Otra cosa que hacemos es a veces bajar al jardín del edificio, invitamos a otros niños y leemos entre todos. O con primos, o así. Buscar siempre el espacio para eso, no interrumpir un juego con otros niños, no llevarlo, por ejemplo, para una fiesta infantil, aquí vengo yo con mi libro. Es decir, darles el espacio para que ellos sientan que ellos también forman parte de la escogencia. También digo, bueno, otro tip es, busquen libros que les gusten al adulto, pero que sean sobre temas que interesen al niño. Es decir, hay que tratar de involucrarnos los dos. Si el adulto no está convencido de lo que está leyendo y se nota en su voz y en su ánimo, entonces eso va a desestimular al niño, porque ellos no son tontos. Por otro lado, si nosotros estamos convencidos de que queremos leerles un clásico, por ejemplo, El árbol generoso de Shel Silverstein, es que consideramos que eso es un libro que todo niño debe leer, pero nuestro hijo o alumno no está muy interesado, entonces forzarlo no va a ayudar las cosas. Tiene que ser siempre una actividad en la que nos retroalimentamos. Y bueno, siempre como adultos podemos comprometernos. Si de vez en cuando los niños escogen un libro que no es nuestro favorito o que no es nuestro tema favorito, como por ejemplo las princesas o a lo mejor algún deporte, bueno, siempre debemos intentar hacer la concesión. Siempre, eso sí, hay que ser siempre honesto con ellos. Si un libro no nos gusta tanto, pero a ellos les fascina, nosotros tenemos que tener la libertad de expresarlo, sin minimizarlo, sin despreciarlo, pero demostrándole que uno puede tener distintas opiniones o distintos puntos de vista y tolerarse y comprometerse. Esto además pienso que es una manera de enseñarles el respeto al punto de vista del otro, aunque sea nuestro hijo. Esto nos cuesta porque, y yo lo digo como mamá, a mí a veces me cuesta cuando ellos escogen libros que a mí no me gusta o cuando no escogen el libro que yo esperaba que escogieran porque o me acabo de enamorar de un autor y lo acabo de descubrir o porque estaba esperando que crecieran un poquito para introducir algún tema o alguna obra, pero hay que simplemente darles tiempo y respeto. Si no les gusta lo que nos gusta a nosotros, está bien. Aquí, en cuanto a la escogencia del libro, también les recomiendo el libro informativo. El libro informativo es aquel que no es ficción, no cuenta un cuento, sino, por ejemplo, los libros que hablan de dinosaurios. Entonces, muestran los distintos tipos de dinosaurios. Eso también es válido. No todo tiene que ser un cuento, una historia, érase una vez, ni un clásico, ni muchísimo menos. Aprovechemos los intereses para leer junto a ellos. Si ya el niño está grande, si ya lee solo y ya es un lector menos avanzado y no quiere que le leamos en voz alta, está bien. Una actividad que podemos aprovechar es la de leer a su lado. Escoger una obra y decir, ok, vamos a leerla juntos. Y en un momento, que puede ser por ejemplo la sobremesa o en el carro, aprovechamos para discutir y hablar sobre ella. Y en este punto podemos aprovechar para tocar esos temas que son difíciles, que nos preocupan, que pueden ir desde el bullying hasta la anorexia, hasta los peligros de utilizar las redes sociales. A veces hay temas que a los niños y jóvenes les cuesta mucho abordar con sus padres, o hay niños que son más cerrados y que no les gusta hablar ciertos temas con sus padres, pero utilizando la lectura tenemos un mecanismo de comunicación. Entonces, bueno, esos son algunos tips para leer en voz alta con los hijos. De nuevo les recuerdo que es interesante rescatar la oralidad, que las cosas que nos interesan y que nos gustan y las historias de nuestra vida también son importantes para ellos. Y el último tip que les voy a dar es que la naturalidad es el mejor camino. Intentar no forzar las cosas, dejar que todo fluya, respetar sus espacios y sus intereses y van no solo a tener o arar el camino para un futuro gran lector, sino que además van a encontrar una herramienta de acercamiento y de comunicación que ayuda a las relaciones familiares y escolares.